Hola, bienvenidos a Tebas Tarot. Mi nombre es Cindy y junto a Rodrigo les traemos un nuevo programa de Abracadabra, Arte y Espiritualidad. En esta ocasión, nuestro tema de charla es el cristianismo primitivo y el gnosticismo. Hoy tenemos como invitado desde España al señor Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en la lengua y la literatura del cristianismo primitivo. Es autor de numerosas obras en el ámbito del cristianismo y del judaísmo. Desde los inicios del siglo I al IV de nuestra era, el cristianismo primitivo, quien dominaba el pensamiento filosófico del Mediterráneo, fue expandiéndose como fenómeno religioso. Se mantuvo vigente durante 5 siglos, propagándose por Palestina, Siria, Asia Menor, Arabia, Egipto, Italia y la Galia. Muchos de los grupos y figuras de la época se autodenominaban gnósticos. El gnosticismo, como movimiento filosófico y espiritual, expuso la primera expresión de una teología cristiana y el primer documento en donde se revela la doctrina sobre el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gnosis significa conocimiento. En este contexto es el conocimiento en sí mismo, el conocimiento perfecto, el conocimiento de la verdad. Pero la naturaleza de este conocimiento escapa a la razón y va más allá de la mera creencia, pues el correlato de ese conocimiento es el sí mismo, la mera intimidad espiritual de cada persona, su ser interior. Este sustrato o fuente que es la gnosis ha sido el alimento de todas las tradiciones occidentales de conocimiento a latitudes espirituales. Expresado por Henry Charles Puech, historiador de las religiones, la gnosis es una experiencia o se refiere a una eventual experiencia interior, por la que un estado de iluminación que es regeneración y divinización, el hombre se restablece en su verdad, se recuerda y toma conciencia de sí, es decir, al mismo tiempo de su naturaleza y origen auténticos. Por esto se conoce y se reconoce en Dios, conoce a Dios y se muestra a sí mismo como emanado de Dios y ajeno al mundo, adquiriendo de este modo, con la posición de su mismidad y de su condición verdaderas, la explicación de su destino y la certeza definitiva de su salvación, descubriéndose por derecho y por toda la eternidad como ser verdadero. Bueno, ahora también les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Tebas Tarot. Y a continuación los dejo con la entrevista al señor Antonio Piñero, quien nos va a hablar acerca del cristianismo primitivo y de su principal figura, Jesús de Nazaret. Pues me gustaría, primero que todo, pues agradecerte, ¿no? El hecho de que nos hayas concedido pues esta charla. Pues hablo en representación de Subterránica Radio. Somos una emisora que está desde el 2002. Aquí en Bogotá, Colombia, vía online, vía internet. Y pues en esta oportunidad estamos haciendo este programa donde estamos difundiendo los temas acerca de la espiritualidad, acerca del arte y, por qué no, algo de historia también. Y es como para darle una unidad a todas estas temáticas y de pronto ayudar a que las personas entiendan mejor cómo se relacionan todos estos conocimientos en cuanto a la espiritualidad, en cuanto al arte. Y también en este caso, pues yo creo que hablaremos de historia, pues ya que tú eres pues una persona muy letrada en este campo, ¿sí? Y pues realmente siento un poquito de emoción, me comprenderás que esté un poquito emocionada. Mira, yo soy un gran admirador tuyo, he visto muchos videos, he leído algunos de tus libros y me ha parecido algo muy bueno, han sido muy reveladores para mí y pues nada, estamos acá ya y si quieres muy bien, pero no te preocupes, yo estoy encantado, además no tiene mérito ninguno. Muchas veces he dicho que una parte de la misión de la universidad, y lo he dicho 20 veces, 20.000 veces, y lo diré 1000 veces más si es necesario, no es mérito ninguno, porque una parte de la universidad ha de ser establecer un puente entre la universidad y la sociedad. Es que, claro, un catedrático de universidad no se puede quedar solo en sus clases, ni siquiera solo en sus libros.
sino que ha de llegar a lo más posible, si no, no tiene sentido. Sería como, digamos, una riqueza que se queda en una cueva. Claro. Y debe difundirse a la luz. O sea, que no te preocupes, estoy encantado, esto es lo que hay que hacer, y si yo tengo, que lo hay, algún colega que cree que exponerse a los medios de comunicación o algo así supone como un descrédito, es absolutamente estúpido. Creo todo lo contrario. Todo lo contrario. Muy bien, me parece algo brillante y se agradece bastante porque, por ejemplo, estos medios, la emisora en sí se dedica realmente a difundir música y a difundir sobre todo el rock, ¿sí? Entonces, pues, este tipo de temáticas que estamos trayendo a la emisora, pues, me parece muy importante y me parece muy bueno que las mismas emisoras y que también una persona como tú estén abiertos a cubrir estos espacios con estos temas y con estas temáticas. ¿Vale? Bueno, pues nada, me parece fenomenal y yo me imagino que lo que tendrás es una batería de preguntas. Pues bueno, sí, pues quiero que sea más bien una charla, te informo, mira, mi oficio como tal no es comunicador, yo soy músico, pero pues estoy aquí como incursionando un poco en esto. Entonces, pues me gustaría tener una charla, sí, tengo obviamente preguntas, y para ya darle ya algún contexto, pues me gustaría, obviamente estoy muy enterado de la temática que tú manejas y soy consciente de lo confundida a veces que pueden estar las personas con respecto al tema de la figura de Jesús, con el tema del cristianismo en sus orígenes y también acerca del gnosticismo. Entonces, mi primera pregunta de pronto sería, ¿tú por qué crees que un personaje como Jesús, a pesar de, digamos, una persona como tú, con unos estudios y con un fundamento, ¿sí? ¿Por qué el personaje que sigue sembrando en las personas tantas cosas, tantas teorías, tanto misticismo, tanta mitología? ¿Por qué el personaje, por qué tú crees que el personaje sigue generando estas cosas a pesar de que se puede obviamente tener datos más exactos o datos históricos que sean fiables? Bueno, pues mira, es una pregunta muy seria y muy profunda, porque va a la raíz exactamente de lo que ha ocurrido con Jesús. Jesús es un personaje que sigue 20 siglos después generando eso que tú dices, emociones, atracciones, rechazos y repulsas a veces, ¿no? Pero sobre todo vivencias muy directas y seguimiento. Seguimiento, atracción de su figura. Bueno, pues tú sabes por qué. Yo creo precisamente porque Jesús ha tenido la suerte de tener algunos discípulos, sobre todo Pablo de Tarso, que han iniciado un proceso de magnificación, idealización y glorificación, si quieres, o si quieres ya meterte en un terreno más pantanoso de divinización del personaje. Es decir, si tú ahora mismo presentas en Costa Rica o en el Caribe o en la América de lengua hispana o en lengua inglesa o en Europa a un Jesús tal cual lo presenta la historia, es decir, un Jesús desmitificado, un Jesús judío, pues realmente sería muy difícil que se tomara a ese Jesús como un modelo en el siglo XXI. Mientras que el llamado Cristo interior, lo que tú piensas que es el personaje, la imagen tremenda, gloriosa, magnífica, que se ha transmitido a lo largo de 20 siglos, eso es lo que atrae. O sea, en una palabra, lo que nos atrae es más el mito, la literatura, que la historia. Y siempre ha sido así. Y que en sí realmente este ha sido el trabajo de la Iglesia, ¿no? El trabajo de su tradición ha sido el poder llevar a este personaje a este nivel. Sin duda alguna. Pero ten en cuenta que el trabajo de la Iglesia no puedes interpretarlo, como podría pensar alguno,
como si fuera, digamos, una falsía, o sea, como si la Iglesia fuera simplemente un negocio. No. Yo no niego que haya algunos que digan, hombre, la Iglesia es un negocio y en conjunto puedo calificarlo así. No, pero la inmensa mayoría de la Iglesia son gente que son capaces de hacer como mínimo sacrificio por lo que ellos creen. Y desde el principio ha habido muchísimos seguidores de Jesús que estaban y están totalmente dispuestos a dar su vida por Jesús. ¿Comprendes? Esa parte de mito, no hay que interpretarlo de ningún modo como un engaño, sino en todo caso, como decían ya a partir del siglo XIX, cuando se constituyó la idea de que sí, Jesús tenía una parte mítica, pero también algunos salvaron eso afirmando, cierto, pero hay un momento en que el ser humano se detiene y no puede expresar las cosas que siente si no es a base de un mito. O si quieres, a base de la música o del arte o de la literatura. El mito en sí es una forma de identidad para las sociedades, para las culturas, para los folclores. En los mitos estaba basado muchas formas de pensamiento, ¿no? Filosofías, todo tipo de... Se bloqueó un momento. Un poquitico, sí. Sí, entonces creo que la mitología en ese sentido es esencial en la civilización y en la sociedad. Y yo tampoco, obviamente, no la entiendo como un negocio o un mero negocio. Hay personas inescrupulosas, hay de todo como en cualquier campo, pero la naturaleza de esto no es como tal el engaño ni el negocio, sino que apunta a algo más allá, ¿no? A mí me gustaría de verdad preguntarte por qué, y algo más de como a tu vida un poco más personal, ¿por qué surge este interés en ti de este personaje y por qué surge el interés de conservar la postura que tienes frente al personaje? Bueno, es también una pregunta que me han hecho algunas veces. Sinceramente yo creo que no es difícil responder y te voy a responder lo más directo posible. Partiendo de una idea de que mi ambiente y mi formación y todo es totalmente cristiana, es decir, tú seas creyente o no creyente, eres cristiano. Sí, tú culturalmente eres cristiano porque tú no eres budista, ni eres musulmán, ni nada, eres cristiano. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo. Y yo tenía mucho interés por la historia y por las clásicas, pero de una manera, digamos, cultural, un tanto juvenil, sin precisar. Y cuando yo terminé la carrera y fui a hacer la tesis doctoral, dentro del ámbito no de la pura lingüística, fíjate lo que te digo, yo hice clásicas al principio y filosofía, sino en la unión de las dos carreras, la ideología, las ideas, y el instrumento, el estudio de la lengua para llegar a las ideas. Y yo iba a Madrid porque iba detrás de un profesor que se llama Luis Gil, cuya manera de trabajar era justamente esta. Él no le interesaba solo el griego para profundizar en las raíces y el indoeuropeo y en las laringales y todas esas cosas, sino que le interesaba el griego como vehículo de humanismo y de humanidades. Y así lo hacía. Tanto en sus traducciones, en sus estudios de la medicina antigua, de la censura antigua, del teatro, de la literatura, de la épica, de todo. Y entonces yo fui allí, hombre, pues voy a hacer un estudio, al principio sobre temas que sean de la patrística griega y tal. Y dice, venga, déjate de cuentos, porque eso es muy tardío. Tú vete a lo fundamental, a los orígenes del cristianismo y vete ahí. Y entonces él me dijo, mira, a mí se me ocurre que yo hice un libro, este señor se llama, vive todavía, que es muy mayor, debe tener unos 93, 94 años, pero tiene una cabeza lúcida, como aquellos que siguen trabajando, etc. Pues él decía, yo hice un libro en el que trataba de la inspiración poética. Fíjate qué bonito, o sea, cómo pensaban los antiguos, ¿no?, que las musas entraban dentro de un poeta, o lo que fuera, o Apolo, o la Pitia de Delfos, o lo que sea, entraba y te transformaba en un poeta o en un profeta, en un vate, ¿no?
Digo, bueno, pues yo lo he estudiado y creo que al final en el mundo clásico ha dominado la idea de Platón, a saber, y que es también popular, a saber que la divinidad se te mete dentro y te utiliza a ti mismo, sobre todo con tus órganos fonadores, para expresar más o menos algo que supera la humanidad. Es decir, Platón siempre pensó que el poeta y el vate decía cosas superiores a la humanidad corriente. Y dice este profesor, oye, ¿tú no crees que a lo mejor la inspiración en el mundo cristiano, la formación, fíjate, de la lista de libros del Nuevo Testamento, tiene que ver con esta idea de la inspiración que es puramente griega y no judía? Sí, ahí es donde creo que el cristianismo toma algo de ese platonismo, ¿no? Como que se convierte en una base esencial para ejercer esta filosofía del cristianismo y esta forma de vida, ¿no? Bien, pero él se percuestionaba así, nada menos que la lista, fíjate, la lista de libros sagrados, la formación de libros sagrados, tenía que ver con una teoría de la inspiración que fuera platónica y no judía. Porque tú tienes los vates y profetas griegos, son vates, ¿no? Adivinos, y los profetas del Antiguo Testamento y del cristianismo primitivo. Y dije, pues me parece muy interesante y muy difícil, y entonces lo estudié. Pero fíjate lo curioso, llegué a una conclusión negativa. Por una parte, caí en la cuenta que la inspiración al modo platónico, bueno, sí, podían haberla aceptado los cristianos, pero la inspiración en sí no hacía que un libro fuera sagrado. ¿Por qué? Porque en el antiguo cristianismo la inmensa mayoría de la gente se creía inspirado. Y entonces, si tú produces, eres cristiano, estás inspirado por el Espíritu, ¿vale? Y dices, bueno, este libro que yo he escrito tiene que entrar en el canon. Okay. ¿Por qué? Porque me lo ha inspirado el Espíritu. Pues el libro, el canon de escrituras sagradas, en vez de tener 27 libros, tendría 10.027. Sí, ¿Comprendes? Se vuelve algo muy volátil, muy relativo, sí, para dar una forma concreta. Y subjetivo. Sí, y entonces hay que atenerse a otras normas, y yo llegué y descubrí cuáles eran, o pensé cuáles eran esas normas. Pero eso fue por una parte. Digamos, eso es un aspecto. Y ahora ya respondo directo, lo que cambió mi idea fue que al estudiar el judaísmo profundamente y el Antiguo Testamento, tanto hebreo como griego, caí en la cuenta que la mayoría de lo que ahora considerábamos dogmas cristianos habían empezado como simples ideas de espiritualistas judíos de los siglos III o IV antes de Cristo, o segundo antes de Cristo, habían ido evolucionando y lentamente, al pasar al cristianismo, se transforman en dogmas. Con lo cual vienes a pensar que el dogma, en el fondo, es una creación humana por evolución. Me interesó tantísimo este tema de la religión que, por una parte, a mí me hizo escéptico. Empecé a creer, bueno, pues si todo se explica por la historia, aquí lo sobrenatural pues tiene poco que ver, ¿no? Okay. Y entonces eso ya fue lo que me llevó a interesarme por el cristianismo primitivo, lo que me llevó a estudiar una nueva carrera. Ya no bastaba solo con clásicas, latín y griego, ni filosofía, que es fantástico, ¿no? Pues para tener una base sobre qué es el mundo desde el punto de vista occidental, que es Grecia y Roma, ¿no? Sí. Pues entonces dije yo, no, el ser occidental no tiene solo dos patas, Grecia y Roma, tiene otra más, que es Jerusalén. Sí, o sea, hay una Occidente viene a ser el resultado, ¿no? De estas tres grandes como ramas, tres grandes, y culturas. Grandes, Grecia, Roma, Jerusalén. Y entonces hice la carrera de hebreo y arameo. Y ya por ahí me metí, naturalmente, si te metes en el Nuevo Testamento, como yo soy un filólogo, yo no he hecho teología, yo no sé teología. Bueno, sí sé teología porque he tenido que estudiar, ¿no? Por mi cuenta, directa o indirectamente, pero yo no he hecho ninguna carrera de teología, ¿comprendes? Ha sido un resultado más de haber estudiado. Eso ha sido un resultado, y yo soy, ante todo,
un filólogo. Es decir, un filólogo es alguien que coge los textos antiguos y va y dice, este texto tiene 2000 años. Si yo se lo pongo ahora delante del hombre de la calle, incluso traducido al español, igual se cree que lo entiende, porque entiende las palabras, pero no es así. Muchas veces no entiende lo que dice en el fondo, ¿comprendes? Sí. Porque las palabras tienen otro significado, las frases, el contexto es distinto. Y entonces yo dije, pues es estupendo, vamos a estudiar los orígenes del cristianismo. Y al estudiar los orígenes del cristianismo, también tienes que estudiar, como es lógico, la figura de Jesús. Y ahí me tienes metido de lleno, partiendo de la filología y la filosofía, metido lleno en el mundo judío, en el mundo del cristianismo primitivo, que es judío, y en Jesús, los orígenes del movimiento. Perfecto. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien, y en el origen del cristianismo pues hay algo muy curioso, ¿no? Y que me gustaría que de pronto me lo aclararas, y es este gnosticismo. ¿Cómo este gnosticismo realmente, no sé si es la palabra correcta, influenció de pronto la forma de pensamiento de los primeros cristianos? ¿O por qué el gnosticismo en una época tan temprana del cristianismo fue tan importante, o fue importante en la creación del cristianismo como tal? Bueno, en realidad, porque verás, tienes razón en que el cristianismo fue influido por el gnosticismo, pero quiero decirte, primero, en el mundo de hoy, en el mundo de la filología y de la historia, hablar de gnosis y gnosticismo está casi maldito, porque nadie se cuestiona todo. Y yo se lo digo a la gente, si ahora ni siquiera sabemos si lo que nosotros llamábamos hace 20, 30 o 40 años gnosis y gnosticismo tendremos que llamarle así, o si es un fenómeno que hemos construido nosotros a base de ser historiadores y nos lo hemos casi, como quien dice, inventado, ¿no? Okay. Es que los gnósticos se conocían a sí mismos como nosotros los vemos a ellos. A lo mejor no. Bueno, entonces yo te diría, el cristianismo es una secta judía al principio, y como tal hay que explicarlo más bien dentro del judaísmo, pero ten en cuenta que dentro de ese cristianismo hay una figura que es Pablo de Tarso, San Pablo, que es judío, sí, pero no de Israel, sino de una ciudad como Tarso, famosa por sus estudios helénicos, por sus estudios de la cultura griega. Y entonces ese individuo tiene otra mentalidad, y parte de esa mentalidad, él es profundamente judío, no te quepa la menor duda, pero al mismo tiempo probablemente su lengua materna podía ser el arameo o hebreo o algo así, porque probablemente pues leían las escrituras en hebreo arameo, ya que serían gente culta, pero él lo que hablaba en la calle era el griego, y con todos los niños, y a lo mejor con sus padres. Entonces tenía una mentalidad griega. Pues bien, ocurre que en el momento en que se está formando el cristianismo, se da paralelamente también dentro del judaísmo, fíjate lo que te digo, dentro de ese judaísmo que es como la atmósfera, es muy importante esto, en la que nace el cristianismo. Repito que el cristianismo nace como una secta judía. Pues en esa atmósfera hay una rama de judíos también muy formados a la griega, que caen en la cuenta que el Génesis, fíjate lo que te digo, el libro del Génesis, que habla de la creación del mundo, a lo mejor se le entiende mucho mejor si se explica con categorías de la filosofía griega. Bien, sí, pues de ahí viene como lo brillante del pensamiento entonces de Pablo de Tarso, porque pudo de alguna manera por su ambiente cultural, no sé si unificar o
buscar una relación entre lo que fue el judaísmo y lo que venía siendo el pensamiento helénico o el pensamiento griego. En algún aspecto sí, aunque en él prima más lo judío, ¿no? Pero lo helénico en la interpretación de Jesús es fundamental. Bueno, pero lo que te quiero decir es que a la vez, y probablemente antes del cristianismo, el judaísmo mismo, pero un judaísmo no digamos el corriente, el de la calle ni el de los rabinos, sino un judaísmo de espiritualistas, de iniciados, de gente un poco marginal, ¿no? Como filósofos y teólogos estaban pensando que a lo mejor había que interpretar el judaísmo a la griega y que Platón era un hombre que podía dar las claves para entender. Y entonces se produce el fenómeno, que esto es común en toda la gnosis y el gnosticismo, el fenómeno de que cuando tú crees que tienes las claves para entender lo espiritual, eres el único que entiendes lo que las demás personas dicen que son escrituras. Las demás personas entienden las escrituras sagradas superficialmente, pero tú que estás mejor formado, y no solo eso, sino que has recibido de Dios ciertas intuiciones, estás mejor formado para entender esas escrituras. Y eso es la gnosis y el gnosticismo. A saber, pensar que tú has recibido una revelación especial de la divinidad, gracias a la cual caes en la cuenta de quién eres tú, de dónde vienes, de qué estás hecho, hacia dónde vas, cómo es tu naturaleza, cuál es tu finalidad. Y eso porque de algún modo eres un hombre espiritual que estás apartado de lo que le ocurre a esta masa infecta de la gente corriente que solo se alimenta de pan y de circo. Mientras que yo tengo unos ideales espirituales, yo pienso en mi alma inmortal, no pienso solo en la comida, en la bebida, en el sexo, ni en nada de eso, sino que pienso en cosas superiores. Es más, estoy pensando, digo, tanto esos judíos como otros, del orden de la filosofía, que yo puedo entender algo de lo que ocurre en la divinidad, porque yo dentro de mí sé que no tengo solo cuerpo y un espíritu que mueve, y un soplo, alma, que mueve ese cuerpo, sino que tengo además un espíritu, algo superior, que es mi mente superior, y esa mente superior es, de algún modo, consustancial con la mente de la divinidad, de algún modo. Hombre, tú no eres la divinidad, pero tienes una parte. Fíjate, si tú dices Génesis 1:20, su imagen y semejanza. Okay. Pero entiendes esa imagen y semejanza. La imagen de Dios es, digamos, la forma de Dios. Tu imagen es, digamos, tu cuerpo y tu ser de rey de la creación. No eres un animal. Okay. Pero tu semejanza está en tu espíritu. Tú eres semejante a Dios de alguna manera. ¿Entiendes? Tu mente es consustancial con Dios. Bueno, pues eso que nace con el judaísmo de la época, nace también o va también parejo con algunos espíritus cristianos, que más que cristianos en este momento les tenemos que llamar judeocristianos, porque vienen del judaísmo. Lo único que les diferencia es que piensan que Jesús, el Cristo, es el Mesías. Aunque haya muerto en la cruz y los demás digan, murió en la cruz, Mesías falso, yo digo que no. Tenemos pruebas, que son las profecías, y mi espíritu interior, etcétera, para pensar que eso no es verdad. Y entonces ahí se explica por qué, pasado el momento en el que Pablo empieza a interpretar a Jesús judíamente, pero al mismo tiempo con categorías griegas, pasado el tiempo, surge dentro de los mismos cristianos o judeocristianos, ¿no?, la idea de que hay algunos que caen más en la cuenta que otros, que tienen una parte sustancial con la divinidad y que han recibido una revelación.
y por tanto entienden lo que dijo Jesús mejor que los demás. Y aquellos escritos que se están formando de Jesús, los demás lo entienden superficialmente, pero yo, que tengo esa revelación, lo entiendo mucho más a fondo y mucho más en profundidad. Esta vendría a ser como también la semilla de las escuelas iniciáticas de Occidente, ¿cierto? Todo es eso, claro. ¿Cierto? Esa es la semilla. Y solo se da, de alguna manera, en quienes se creen que o bien han recibido ellos una iniciación o pertenecen a un grupo cuyo maestro es un iniciado. Ajá. Y les va a preparar para recibir la iniciación. Y esa es una base como tal de muchos movimientos gnósticos independientes al cristianismo. Evidente. Siempre se basa en eso. Yo personalmente soy un practicante de la corriente de Telema, que es obviamente gnóstica en su naturaleza. Y se habla mucho de esto, o sea, de lo necesario que es la iniciación, de lo necesario que es tener como ese ambiente intelectual y también espiritual para poder ejercer estos conocimientos y también entenderlos. Entonces, en eso veo mucho la semilla de lo que se ve ahora plasmado en muchos movimientos espirituales de la actualidad, y de cómo de pronto la gnosis está tomando un poco de fuerza, tal vez tergiversado, tal vez ya no es igual, porque el mundo moderno obviamente es muy distinto, pero que sí está tomando cierta fuerza en el mundo espiritual, en el mundo de las corrientes espirituales. Entonces, a mí me gustaría también que me hablaras un poquito... Pero un momentito antes de que me lances otra pregunta. Ten en cuenta que lo que tú has dicho vale también para justificar que existe gnosis en otras religiones. Uh-huh. Sí, sí. Como por ejemplo los sufíes en el Islam o los Upanishads en los hindúes. Sí, señor. Sí. O ciertos señores en el Tao y todos esos, ¿no? Sí, por ejemplo, claro, digamos, porque todos se basan en lo mismo. En ese principio, por ejemplo, en Telema, lo que busca en sí, que es una corriente del gnosticismo muy modernizada, es identificar en cada una de las religiones esos movimientos, ese tipo de espiritualidad en cada una, y darle una unidad, como tratar de darle un orden y decir, se relacionan en esto, tienen puntos contrarios en esto, y se puede hacer un camino, se puede crear una corriente o un pensamiento o una filosofía a partir del estudio y la comparación, obviamente, de estas diferentes gnosis. Eso sí. Se ve mucho en lo que... Oye, pero ¿me puedes explicar a mí? Telema que tú dices es telema en griego, celema. Celema. Sí, es voluntad. Griego, pero habría que acentuarlo así, que es deseo y voluntad. Ajá. Telema. No tenía la menor idea de que se pronunciaba eso. Telema. Claro, eso es... O celema, y viene del verbo celo, th con th, que significa querer y desear. Está relacionado con la voluntad, sin duda alguna. Sí. Pero también, claro, yo lo preguntaba por la duda de que no sea que alguien se hubiera equivocado y lo hubiera relacionado con telos, que no tiene nada que ver. Okay. Telema es con th y telos es con t solo con y significa nací. Uh-huh. Y eso pues es el resultado, este movimiento, no sé si estés muy enterado de él, pero es el resultado obviamente de ese boom que existió del ocultismo a finales del siglo XIX, de órdenes iniciáticas como la Aurora Dorada o los mismos masones o los Rosacruz. Telema es como un resultado de ese boom que existió. Entonces, tiene eso de la gnosis y me siento como identificado cuando me dices eso de Pablo de Tarso o todo lo que sucedió en el siglo I con respecto a la gnosis y el cristianismo, como que esas fueron las semillas para que todo eso se diera. A mí me gustaría también de pronto hablar un poquitico, no sé si sea correcto, de los evangelios gnósticos o de los apócrifos.
A mí me gustaría, como se sabe, no son canónicos, pero realmente me gustaría saber si de esa información se puede sacar datos históricos de la vida de Jesús, datos concretos, si realmente existen y que de pronto no se hayan puesto en los canónicos, pero que eso sí se tome como una realidad. ¿Existe ese tipo de datos? Bueno, hay también una corriente en la filología moderna en la que quiere de algún modo equiparar en valor histórico con tal de que el documento pase ciertas normas de calidad, tanto los documentos que pertenecen al canon, es decir, al Nuevo Testamento, como los que están fuera. Y ahí entran naturalmente lo que tú estás diciendo, ¿no? Los evangelios gnósticos o simplemente los evangelios apócrifos. En líneas generales he defendido muchas veces, y es un tema que he tocado mucho, tanto en escrito, como tú sabes que yo, no sé si no te lo digo ahora, yo he publicado un libro que se llama Todos los Evangelios. ¿Lo conoces? No, ese no lo conozco. Pues mira, lo tengo aquí. Fíjate, este es un libro casi único en el mundo. Ok. ¿Tú lo ves? Súbele un poquito. Ok. ¿Lo ves? Sí, señor. Este libro es de la editorial española EDAF. Y aquí están los 83 evangelios que se han conservado. Nosotros no hemos conservado solo 4, sino 83, o quizás 84. ¿Vale? Y ahí están los gnósticos. Entonces, la inmensa mayoría, y respondo ya directamente a tu pregunta, son textos muy, muy tardíos. Si tú pones la muerte de Jesús aproximadamente el 7-8 de abril del año 30, tiene que ser un 15 de Nisan y que sea luna llena. Es decir, el mes de Nisan es marzo-abril, que sea luna llena, cae casi siempre en abril. ¿Sabes? Luna llena. Pues puede ser dentro de lo que es la vida de Jesús el año 30 o el año 33. Yo no sé si es el 30 o el 33, no lo tengo todo claro. Pongamos el 30, porque es más fácil para hacer números. Imagínate, si el primer evangelio que conocemos, o mejor, si el primer documento cristiano que conocemos, que es primera carta de Pablo a los tesalonicenses, es fechable con mucha seguridad en el año 51, si el evangelio de Marcos, no el de Mateo, es el primero y es fechable entre el 71 y el 75 aproximadamente, o 71, 72, 73, por ahí más o menos, ¿cuántos años han pasado desde el año 30? Sí, claro. 40 años. 40 años. Vale. Oye, y puedes decirme, vamos a suponer, oye, ¿cuál es la figura histórica en Costa Rica que a ti tú crees que lo sabe, que la conoce todo el mundo en la calle, del pasado? Pues no, a ver, dime. No tengo ni idea. Por ejemplo, si yo fuera argentino, yo diría, hombre, la figura que conoce todo el mundo es Perón, ¿no? Y si yo fuera español, dice, la figura que conoce todo el mundo es Franco. Sí, acá incluso en mi caso, por ejemplo, te aclaro, soy de Colombia, soy de Bogotá, Colombia. Y acá te aclaro, sí, acá yo puedo apelarte como decirte Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo. Es un personaje muy importante acá de los años 40, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, tú imagínate que de los años 40 estamos en el Gaitán, ¿vale? Sí, señor. Ese mismo, ¿vale? Tú ahora imagínate que no hay radio, que no hay televisión, que no hay periódicos, que no hay archivos y que estamos en el 2020. Gaitán, ¿cuándo murió? Él vendría a ser, no tengo el dato muy claro, no sé si bueno, fue más el o menos. 45, 46. Vale, pongamos 45, vale. Del 45 al 2020, te repito, sin archivos, sin periódicos, sin radio y televisión. Y ahora yo te digo, escríbeme por favor una biografía de Gaitán. Okay. Y voy a otro de la calle, que es un personaje culto,
pero sin radio, sin televisión, sin nada, escríbeme una biografía de Gaitán. 70, 80 años más tarde, 100, 150 años más tarde, ¿qué biografía escribe? Pues tendría que recoger testimonios, tendría que hacer una investigación, pero han pasado 100 años. Pero realmente sí, o sea, los datos estarían muy tergiversados. Si logro sacar algún dato, sería débil, porque no tendría la seguridad de tenerlo como, sí, de poder asentar eso, de poder darlo por sentado, por así decirlo. Sería muy difícil. Pues si te pasa eso con Gaitán, ahora pásalo a Jesús. Sí, es una analogía obviamente correcta, porque lo que el primer evangelio apócrifo es el evangelio de Pedro, y creemos que es del 130 al 135, 100 años después de la muerte de Jesús. Okay. ¿Qué me dices? Pues sí, tendría que ser ya... O sea, lo que se encuentre habría que escarbar demasiado, si es que hay algo, y sería muy, muy difícil. Es lo mismo, pero con una diferencia, que Gaitán ha dejado una memoria, pero Gaitán no ha sido divinizado. Sí. ¿Vale? Ni tiene unos seguidores que lo consideren un ente divino, de algún modo. No sabían ellos muy bien qué es eso de ser divino, ¿vale? Pero bueno, de algún modo. Entonces, en Jesús sí. Y probablemente al principio se escribieron pequeños papelitos en papiro en el que se escribía una frase de Jesús, un pequeño milagro, otra sentencia, una parábola, ¿no? Y entonces realmente a base de eso se fue formando, digamos, una tradición oral paralela con una cierta tradición escrita. Entonces es posible que ahí tú tendrías más posibilidades, aunque no haya radio ni televisión ni archivos oficiales ni nada, que encontrarás algunos papelillos escritos con sentencias, hechos de Gaitán o lo que fuera. Algo así pareció con Jesús. Pero a medida que vas avanzando en el tiempo, esas dificultades crecen más y más. Pues bien, a pesar de la tendencia moderna de decir muchos documentos canónicos que son papiros, pues por ejemplo, pues el papiro de Oxirrinco, 630, 800 y pico, no sé cuánto, el papiro Egerton, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás Gnóstico, que tenemos una parte griega, que es fragmento, que se encontró en la ciudad de Oxirrinco, en Egipto, en torno al 1900, y que coincide, es el mismo que luego ha aparecido en 1945, pero traducido al egipcio, en copto. Es fantástico, ya tenemos ahí un texto que está traducido en el siglo IV, pero se puede comparar, y la traducción es muy literal. Entonces tenemos un documento de aproximadamente el 150, y ahí hay 114 dichos de Jesús. Unos son parecidos a los de esos papelitos que te dije antes, que van a dar, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, pero otros no. Esos otros que no tienen ningún refrendo, porque no son parecidos al Evangelio de Marcos, dime cómo los juzgas. Es muy endeble. Se vuelve muy difícil, sí. No tienes nada donde agarrarte. Ahora bien, si en el Evangelio, por ejemplo, de Tomás, que hay 114 dichos de Jesús, hay un 40% o más que tiene un parecido con dichos que se encuentran tanto en Marcos como en Mateo, que copia a Marcos, o en Lucas, que también copia a Marcos, o copian una fuente antigua, entonces tú tienes algo donde agarrarte. ¿Pero cuántos son? Pues hombre, los que son parecidos no te añaden nada porque ya lo tenías antes en Marcos, Mateo y Lucas. Y los que son diferentes son 3 o 4 y tendrías que analizarlo mucho. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del dicho 81 del Evangelio gnóstico de Tomás.
El que está cerca de mí está cerca del fuego, dijo Jesús. Y el que está cerca del fuego está cerca del reino. Bueno, pues ese da la impresión de que puede ser de Jesús. Ese no está en Marcos. ¿Por qué? Porque él habló del reino, habló que vino a traer fuego a la tierra, habló que el reino, que la espada y todo eso que hay, pues es realmente la doctrina de Jesús, que siembra la discordia entre los que creen y en lo que no creen, y ese es el fuego que viene a traer sobre la tierra, etcétera, ¿no? El que está cerca de mí está cerca del fuego, el que está cerca del fuego está cerca del reino. Ahí tienes una palabra que a lo mejor es de Jesús. Pero ¿cuántos testimonios tienes de esos en los evangelios? 3, 4, 5, 10. El evangelio de Tomás vale para confirmar un dicho de Marcos, Mateo y Lucas, porque también aparece en una fuente que quizás sea independiente. Okay. He dicho bien, quizás, porque tampoco lo sé, porque son parecidos. Así que tú mismo te vas a responder a lo que me has dicho. Y la pregunta que yo te hago a ti con estos fundamentos que hemos puesto entre tú y yo, ¿qué crees que puedes sacar sobre la vida del Jesús histórico de textos apócrifos de buena o mala voluntad que se han producido a partir de 100, 130, 150, 200, 250, 300 años después de la muerte de Jesús? Pues yo creo que realmente muy poco, porque... ¿O nada? Tal vez hasta nada, sí, porque vale. Si hay algo, puede estar muy cambiado, puede estar muy tergiversado, y es bueno, muy pues oscuro, es muy espinoso, de verdad. Que... Bueno, pues mira cómo hemos explicado muy claro, cómo a partir de los evangelios gnósticos y apócrifos apenas se puede deducir nada del Jesús histórico. Y cuán bellacos son, tahúres y, digamos, engañadores son aquellos que dicen sí, que la Iglesia oculta los evangelios apócrifos porque si los conociéramos se le caería a la Iglesia todo el edificio, cada plum vendría al suelo y tal y cual. Absolutamente entonces el establecimiento de los 4 evangelios es más allá de un acto meramente político. Es un acto político. ¿O es totalmente no, fue un acto político de la Iglesia. Lo único que pasa es que no tenemos ningún documento para probarlo. Okay. Ninguno. Ni ningún documento que nos diga cómo se hizo, ni cuándo, ni dónde. Y tú dices, ¿cómo es posible que la Iglesia nos haya dejado ayunos de noticias? Pues porque cuando se podían haber escrito todo el mundo sabía qué es lo que pasaba y a nadie se le ocurrió poner por escrito lo que se sabía. Bien. Cuando pasó el tiempo, se murieron y resulta que ya no sabemos porque a nadie se le ocurrió escribirlo. Eso es lo que pasó. A nadie se le ocurrió escribirlo. Ni dónde, ni cómo, ni qué iglesias, ni por qué motivos, ni con qué criterios. Nada. Es terrible, ¿no? Sí. Pues esta es la verdad histórica. Okay. Es terrible. Sí. Todo lo tenemos que hacer deduciendo y leyendo entre líneas en lo que nos han legado los escritos, pongamos del Nuevo Testamento y digamos hasta que nosotros ya estamos casi seguros que ya tenemos una lista, un canon de libros sagrados relativamente parecida al nuestro, a la nuestra, perdón, que es el año 180-200 y en Roma. Pero son suposiciones. Okay. Son hipótesis. Okay. Son deducciones. Es leer entre líneas. Así que no me venga la gente diciendo cosas que la historia no puede demostrar. Muy bien, o sea, no son suposiciones o cosas más conducidas desde el corazón o desde la pasión hacia el personaje, hacia el mismo movimiento, que de pronto datos más reales, datos más que se puedan... Muy bien dicho. ¿Sí? Es el corazón el que te dicta eso y no la razón.
No, ok. Muy bien dicho. Ok, algo muy que me surgió de lo que dijiste, por ejemplo, dábamos el ejemplo de un Gaitano, de algún personaje histórico que obviamente se ha venido mostrando. La historia tiene unas maneras de actuar, pero a mí me gustaría de pronto que me dijeras si existe algún hecho de pronto histórico, ¿sí?, que haya sido el detonante para que se hiciera esto con este personaje, porque a Gaitán no lo han divinizado, ni a Franco, sí, o sea, no ha sucedido esto, pero no ha sucedido esto con otros personajes. ¿Por qué sucede esto con este personaje? ¿Y hay algún hecho histórico que pueda de pronto avalar eso? Bueno, te puedo decir, a otros sí los han divinizado. ¿Cuál es el ejemplo que pongo en mi libro Guía para entender el Nuevo Testamento? El de Elvis Presley. Elvis Presley ha sido declarado un ente divino de algún modo. La gente va a Graceland en peregrinación. La gente se bautiza en el nombre de Presley, se casa en el nombre de Presley y muchos afirman que vive, que ha resucitado. Vete a Estados Unidos y hay un libro de unos judíos sociólogos que es una pena, que yo lo leí en su tiempo y le he perdido la pista y no sé el nombre ni de los autores, pero que demuestra claramente que la divinización de Elvis Presley en el siglo XX ocurre con los mismos patrones que la divinización de Jesús en el siglo I. O sea, que nadie diga que divinizar a una persona es una cosa que se saca la Iglesia de la manga. No, se produce entre los seres humanos cuando se dan las condiciones convenientes. Entonces tú me has preguntado por un hecho histórico. El hecho histórico no es lo que tú te imaginas, sino el impacto de un personaje que era totalmente carismático, que tenía carisma, que arrastraba las multitudes, que arrastró a sus discípulos y que los llevó casi a que los mataran también junto con él. Se escaparon por pie. Entonces ahí ya enterramos en el terreno de lo que se llama, fíjate muy bien, condiciones de posibilidad histórica. ¿Qué son eso? Es que donde estaba la gente creía que un muerto podía resucitar, sí lo creía. La gente creía que las cosas esas ocurrían muy raras o muy a menudo. Muy a menudo. Había mucha gente que decía que había... Claro, que había visto a gente resucitada, pues había muchos. Es decir, que estamos dentro de las condiciones de posibilidad en un momento en que un grupo, quizás de mujeres, que tú, por ejemplo, habrás visto más mujeres que varones que se les ha muerto el marido, están súper apenadas, o un hijo, y están totalmente convencidas de que el marido está al lado de ellas, al menos al principio, y que hablan con él, y que le dice cosas. Bueno, yo lo conozco al revés. El caso que yo conozco es de un hombre que hablaba todos los días con su mujer muerta, hacía 10 años. Estaba a su lado y vivía a su lado. Son fenómenos que ocurren. Entonces, tendrás que ir a un psiquiatra y a un sociólogo. Claro. No, el historiador solo puede decir que ese hecho se dio. O sea, ellos creían plenamente en la resurrección, independientemente de que algo así pueda suceder. Ellos creían eso como una verdad fehaciente y a partir de eso fue que se crea realmente el cristianismo. Si no existiera el concepto de pronto de la resurrección del Cristo, no existiría como tal el cristianismo. Exactamente, ¿y eso quién lo dice con esas palabras? Pues Pablo. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice: si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es absurda, es vana, es decir, no existe fe. La base de todo es la creencia en Jesús, pero no te puedo decir ningún hecho, es toda la personalidad, el impacto, el carisma, el que el hombre fuera un exorcista, un sanador, un arrastrador de multitudes. Un genio religioso podría haber sido. Un genio, un fanático religioso, lo que quieras.
Okay. Como quieras definirlo sin que nadie se moleste, ¿eh? Porque la palabra fanático no, que yo he dicho ahora no es en sentido negativo, sino fuerte, ¿no? De decir un genio religioso. Fervoroso. Sí, sí. Bien, entonces en este caso, ¿qué datos históricos se podrían decir que son concretos acerca de la vida de Jesús? ¿Cuáles son de pronto que tú los puedas poner y decir, mira, tengo el fundamento para decir que esto pasó? ¿Sí? Bueno, pues es que eso lo he escrito en un libro, o en varios libros, que se llama Jesús y las mujeres, ¿no? Que hay 26 hechos, más o menos, 26 hechos que pueden decirse que se pueden afirmar de Jesús. O sea, no puedes dar nada por sentado, es muy complicado. No, pero unos 26 hechos. Te puedo decir algunos, o sea, los 26 de memoria, a lo mejor se me escapa alguno. Pero, por ejemplo, Jesús es un ser humano. Nace en la época de Herodes el Grande. Nace en Galilea, nada más. Nace en una familia muy religiosa. Muy religiosa. Jesús tiene hermanos. Jesús es un hombre para quien la religión judía es básica. Jesús es arrastrado por su creencia en el poder de la predicación de Juan Bautista. Jesús es bautizado por el Bautista. Jesús probablemente pasó un cierto tiempo con el Bautista en la relación de maestro el Bautista y discípulo él. Jesús fundó un grupo nuevo. Jesús se creyó probablemente al final de su vida, quizás el Mesías, pero durante su vida lo que se creyó fue un profeta. El núcleo de la predicación de Jesús es el reino de Dios. Jesús pensó que era más importante lo moral, en la ley, lo moral, que lo meramente físico, las observancias de la pureza física, etcétera, que la moral y la pureza interior era superior a la pureza exterior. Que él, Jesús, tuvo un enfrentamiento con las autoridades del templo, aunque no sabemos precisarla. Que Jesús no fue a Jerusalén para morir, sino para triunfar, para ver que triunfaba el reino de Dios allí. Que Jesús predicó un reino donde no cabía ni Tiberio ni Poncio Pilato. Que Jesús negó el pago del tributo al César, casi seguro. Que Jesús fue arrestado, detenido, prendido, sobre todo por los romanos, aunque los judíos, es decir, los jefes, colaboraran. Que los jefes ciertamente habían decidido que Jesús era un peligro público, porque era demasiado religioso, y que finalmente los romanos lo mataron por que él llevara una espada en la mano, sino porque predicaba un reino, eso se llama sedición. Predicaba un reino que tenía que abrogar la majestad de Tiberio, el poder del Imperio Romano, la existencia del Imperio Romano, la tierra de Israel era solo de Dios. Naturalmente eso es un delito religioso, pero a la vez político, y lo mataron por ese delito político religioso. Lo cual no quiere decir que Jesús fuera un espadero, ahí que fuera con la espada, plas, plas, de ningún modo. Jesús era muy pobre y ¿cómo iba a tener dinero para tener ni 20 hombres armados o 40? ¿No comprendes? Él tendría que estar demasiado loco como para decir yo con 40 hombres voy a derrotar al Imperio Romano. No, Jesús lo que pensaba es que el reino de Dios lo instauraría Dios. ¿Cómo? Con 12 legiones de ángeles, y lo dice indirectamente en el Evangelio de Mateo. ¿Tú no crees que yo puedo pedir que venga Dios con 12 legiones de ángeles? ¿Quién puede derrotar al imperio? El pueblo judío. No me digas, Jesús se tiraría por el suelo de risa. Al Imperio Romano solo lo derrotaba Dios.
ningún ejército judío. Bien, entonces basándose de pronto en esto, ¿es muy osado tal vez decir que no existió? Es absurdo, no solo es osado, es imbécil. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Si distingues entre Jesús de Nazaret y Jesucristo. Cuando la gente dice que no existió, se refiere a Jesucristo. Claro, Jesucristo es la mezcla, un ente híbrido, la mezcla de un hombre, Jesús de Nazaret, y un concepto teológico, el Mesías celestial. Esa mezcla y esa unión, eso no existe, porque parte es teología. Pero que existió Jesús de Nazaret no puedes explicar ni el Evangelio, ni nada. Y es más, te doy un argumento que es absolutamente contundente, aparte que ya te digo esto de que no puedes explicarlo y que no hay por qué. Mira, desde el año 70-80, cuando se empiezan a escribir los evangelios, el grupo judeo-cristiano empieza a tomar fuerza. Y después de la derrota ante Roma en el año 70, lo que necesitaba el judaísmo era unidad. ¿Comprendes? Unidad ante todo. Porque habían perdido 1 millón de hombres y porque habían arrasado Jerusalén, aniquilado el templo y todo, necesitaban unidad. Y que viniera uno diciendo que era el Mesías, eso les fastidiaba muchísimo porque podrían venir los romanos de nuevo y machacarlos. Entonces empezaron las grandes discusiones entre judíos creyentes en Jesús como Mesías y judíos no creyentes en Jesús como Mesías. Y discutían. Y uno decía, Jesús era el Mesías, y sacaba una serie de lista de escritos proféticos, ¿no? Y otro decía, eso es mentira porque tú interpretas la Biblia como te da la gana. Pero ahora viene el argumento. Nunca jamás. Te repito, nunca jamás. Te repito otra vez, nunca jamás, desde el año 80 o 70, ningún judío que estaba discutiendo sobre Jesús como Mesías con un judío cristiano, nunca le dijo, oye, mira, tú y yo somos tontos. ¿Para qué vamos a discutir si ese Jesús que tú dices nunca existió? Toda la discusión era porque Jesús de Nazaret había existido y lo proclamaban Mesías. Fíjate lo que te digo, nunca jamás en la historia del judaísmo. Y ese argumento no había ninguna duda de su existencia. Ni una sola duda. Y en ese momento todavía vivía gente que había conocido a sus hermanos, a su familia y a todo el mundo. Ese argumento es absolutamente imbatible. Entonces, ¿por qué surge? Pues porque la gente mezcla sin querer el Jesús, que no es Jesús de Nazaret, sino el Jesús de la Iglesia, que es Jesucristo, y dice, claro, ¿cómo va a existir? Es un hombre Dios que sube, va al cielo, resucita y tal. Eso no existió nunca. Es parte de la teología, de lo místico y y claro, pero mezclan las sardinas con el pan. ¿Comprendes? No, señor. Una cosa son las sardinas y otra cosa es el pan o lo que sea. Jesús de Nazaret es una cosa y el Cristo celestial es un concepto teológico, es otro. No lo mezcles. En el momento en que distingues, no tienes por qué dudar de Jesús de Nazaret. Es más, si dudas, te vuelves loco históricamente. ¿Sabes lo que te digo? Te vuelves loco. No puedes explicar los evangelios. Claro, no tendrían un fundamento, un sentido de ser. Redondéame un poquito cómo ha sido, qué ha sido lo más importante, digamos, en cuanto a, para los historiadores, para determinar, por ejemplo, el pensamiento de Jesús en el sentido... Lo más determinante... Sí, o sea, como lo más determinante como para que ustedes definieran el pensamiento de Jesús o qué ha sido determinante para que ustedes puedan tener estos datos, sean pocos, de su existencia. Pues una sucesión ininterrumpida desde el siglo XVII de investigadores que se les ocurrió la idea de poner los 4 evangelios en columnas y compararlos entre sí, ver sus contradicciones y llegar a la deducción de una metodología para ver qué hay debajo. Eso, desde el siglo XVII hasta ahora, han pasado 4 siglos y esa metodología, ese método se ha ido perfeccionando. Ok.
Okay. Esa es mi respuesta. Un método histórico rigurosísimo, probado y empleado de una manera exacta y absolutamente metódica. Nada de inventarse nada. Y siempre con la conciencia de que aquello a lo que tú llegas es solamente probable. Porque en el mundo antiguo, todo, incluso hasta lo que se refiere a Julio César, ya en detalles, o Augusto, son más o menos probables. Pero 1000 por 1000 cierto no hay. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, Bueno, pues muy bien. Pues un abrazo a todos, tus seguidores, a ti, que tú tienes los tuyos. Que sepas que yo soy melómano furioso y fanático. Que no sé nada que yo no sé nada de música teórica, que estoy a nivel de primero de solfeo, pero que en aquella música que yo conozco, que es más bien tirando a clásica, que parte de la polifonía y hasta música muy, muy actual, pero digamos audible, ¿no? No simplemente ruido, que hay música buena, actual también. Claro, como en todas las épocas. Bueno, pues entonces lo que sí puedo decirte que tengo la capacidad de distinguir entre un director y otro, entre una interpretación u otra, Muy bien. en imaginarme si una interpretación es buena o si es mala. Y en algunos casos, un par de acordes, un par o tres, 2 o 3 compases, me bastan para saber el autor y la obra. Muy bien, me parece excelente. De todos modos hay Y que tengo una memoria musical estupenda y que te podría cantar hasta morirte y aburrirte una melodía detrás de otra. Me parece hasta que te aburra. Me parece un dato muy, muy chévere, muy bueno saber eso de ti, pues ya a nivel personal. Esa es mi profesión y para mí somos melómanos que tenemos buen oído y buena memoria musical. Sí, comprendo el tipo de oyente que eres y me parece interesantísimo. No me trago nada, o sea, oigo una cosa e inmediatamente digo, este tío a mí no me gusta cómo está dirigiendo a Mendelssohn o cómo está dirigiendo esto o lo otro. Ok, vale. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te pareció pues la charla? A mí me pareció pues muy bien, siempre me encuentro a gusto porque yo, como ves, hablo sincera y apasionadamente de lo mío. Eso personalmente me encanta de ti, esa forma tan franca de hablar y siendo consciente de tus límites y también de lo que puedes decir y de lo pero que tan puedes... directa, yo voy directo al grano. Sí, me encanta eso de su persona. Listo, creo que podemos dejar. Bueno, pues vale, y lo dejamos, y nuevamente vale, un abrazo. Bueno, que estés muy, muy, muy bien. Yo te informo, igual te sigo hablando por el email de todo lo que suceda con esto y de dónde va a estar subido y todo lo que necesites, ¿vale? Muy bien, gracias. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. A todos, saludos. Gracias. Vale, gracias.